esta vez de la cátedra Conversaciones desde Adentro. Esta es una iniciativa para acompañar a la comunidad académica y a la comunidad en general al retorno a la cotidianidad. Gracias por acompañarnos en este espacio. El ciclo de conversaciones desde adentro es una propuesta que nos permitirá conocer lo pensado y lo vivido por expertos y participantes en tiempos de pandemia como una forma de acercarnos a la existencia y la sensibilidad de lo que está sucediendo en el mundo, el COVID o la COVID-19. Antes de darle la palabra a nuestra expositora, los invito a que realicen sus preguntas a través del chat de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la pantalla. Lo podrán ver al lado de participantes, preguntas y respuestas. A través de ese icono pueden realizar sus observaciones, sugerencias y preguntas, por supuesto. Una vez concluya la intervención de nuestra invitada, vamos a proceder pues, a abrir el espacio para hacer la interlocución. Nuestro tema de hoy, la nueva normalidad. ¿Cómo podemos los miembros de la comunidad universitaria y los miembros de la sociedad en general asumir los retos de la nueva normalidad, encontrándonos o encontrarnos cuidándonos cuidando de sí mismos y de los demás, entendiendo que la responsabilidad, la solidaridad y la empatía nos puede permitir encontrarnos nuevamente en los espacios universitarios, en las familias, en la sociedad, en los espacios comunes, en los parques, volver a una especie de normalidad que en este momento no lo podemos realizar. Hoy está con nosotros para hablar acerca de esta nueva normalidad la profesora Laura Portilla Ferrer. Ella es psicóloga y magíster en Educación y Desarrollo Humano de la Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, CINDE. Actualmente realiza una especialización en políticas del cuidado con perspectiva de género. Ha realizado múltiples diplomados en derechos humanos y construcción de paz. Actualmente ella realiza un acompañamiento muy importante a los estudiantes para la permanencia con equidad en la Universidad de Antioquia. También es profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra alma mater y coordina a su vez el Centro de Atención Familiar en la Universidad de Antioquia también. Profesora Laura, bienvenida. La dejo con el público y de antemano nuestro agradecimiento por venir a hablarnos de lo que usted conoce desde su experiencia, de sus aportes para ver cómo vamos a aceptar esta nueva normalidad. Bueno, muchísimas gracias, Eliana. Muchas gracias al equipo de Vicerrectoría de Docencia por la invitación. Y bueno, a ustedes que hoy se conectan para escuchar un poco lo que yo he venido reflexionando desde el mes de mayo en esto que se supone llamamos la nueva normalidad. Me gustaría obviamente que fuera más un tema donde pudiéramos pues dialogar, interactuar un poco, pero pues sabemos que las lógicas, digamos, de la misma virtualidad pues nos llevan, ¿cierto?, a hacerlo pues de esta manera. Quisiera que me dijera alguien si ya están viendo mi pantalla. Sí, sí, profesora, ya está. Listo, perfecto. Bueno, antes de empezar a compartirles lo que he venido reflexionando, es decirles, decirles de dónde me he estado parando, digamos, epistemológicamente para hablar, ¿cierto? Y un poco es de pensamientos, digamos, de Adela Cortina, Martha Nussbaum, Martin Heidegger, ¿cierto? Algunas posturas, no todas, de Michel Foucault respecto sobre todo lo que tiene que ver con el cuidado de sí mismo. Y bueno, otros autores y autoras, porque creo que desde allí, o por lo menos en mi caso personal, he empezado a encontrar respuestas, ¿cierto? Empiezo por decirles que
personalmente no quiero volver a la normalidad, es decir, no a esa normalidad que veníamos, ¿cierto? Pienso que incluso la pandemia, por catastrófica que sea, tenemos que verla como una oportunidad para que como seres humanos, como especie, reflexionemos y realmente nos tomemos en serio esto del bien común o de la vida en común, porque realmente como venimos, no venimos muy bien, ¿cierto? Sin embargo, esta nueva normalidad nos va a implicar reflexiones, digamos, personales que tienen que ver o nos tendrían que interpelar desde la existencia misma. Entonces, después de haberles compartido un poco de dónde me voy a parar para orarles, es decirles que para mí es, digamos, muy importante observar cada que salgo como esos comportamientos, esas conductas que tenemos los seres humanos. Y un poco comparar lo que fueron los primeros meses, donde estuvimos, digamos, más, yo no lo llamo un encierro, no lo llamo un confinamiento, yo he querido entenderlo como que nos estábamos cuidando en casa, ¿cierto? Y el quedarse en casa es, para mí, es un tema de solidaridad, ¿sí? Obviamente, pues no nos podemos quedar todo el tiempo en casa ni encerrados, porque entonces ya podríamos estar pensando en que podemos empezar a tener signos, síntomas o incluso desarrollar un síndrome de la cabaña, pero sí, digamos, hay un tema de que deberíamos haberlo pensado y haberlo asumido como que nos estábamos cuidando, ¿cierto? Porque cuando nos dicen confinamiento, cuando nos dicen estamos encerrados, lo que probablemente sentimos los seres humanos es que nos están coartando el derecho a la libertad, ¿sí? Entonces, eso a veces pone al ser humano en una situación bastante complicada. Lo otro es que estábamos acostumbrados a estar en un continuo movimiento, ¿cierto? Y llega la pandemia y lo que hace es frenar lo rápido que íbamos en la vida, porque realmente íbamos sin freno, íbamos muy rápido, no teníamos tiempo para nada, estábamos corriendo, el pito del carro, la aglomeración en el transporte público, estar corriendo quizás de un trabajo al otro para aquellos y aquellas que tienen más de un trabajo, el tema del cuidado de los niños y las niñas cuando los tenemos. Entonces, en esos estados de quietud es normal que el ser humano se incomode, ¿sí? Porque es romper con la rutina diaria. Y al romper esa rutina diaria, hay, digamos, cognitivamente hablando, tiene el ser humano, o el cerebro, o los procesos cognitivos superiores tienen un tiempo para asimilar y adaptar lo que está sucediendo. Entonces, por eso de pronto, quizás el primer mes y medio, los primeros 2 meses, como que hasta ahora estábamos tratando de adaptarnos. Empiezo, les voy a comentar un poco cómo voy a tratar de desarrollar la charla, y es empezar compartiéndoles lo que es el cuidado de sí, el cuidado de los otros, el cuidado de lo otro. Luego hablaremos algunos asuntos que tienen que ver con solidaridad, con empatía, con respeto. Y al final, pues unas conclusiones, algunas están escritas allí, otras pues a medida, me imagino yo, que vayamos o que yo les vaya compartiendo, me surgirán otras que les podría compartir al final. Ahora, yo les podría compartir recomendaciones, sugerencias, no recetas, no consejos, pero sí pienso yo que para pensar en volver, aunque ya hace mucho tiempo volvimos casi que a la normalidad, ¿cierto? Cuando hablo de casi a la normalidad es que hablo que
pues podemos salir más tiempo, ya no tenemos tantas restricciones para el tema de practicar deporte, para ir a un parque, para ir a un centro comercial, para ir a hacer mercado. Ya no hay tantas restricciones. Estamos en un momento, ¿cierto? Que casi que la responsabilidad, yo pensaría, si lo pienso en temas de porcentaje, pensaría que en este momento estamos un 70% responsables, digamos, los ciudadanos y ciudadanas, y un 30%, digamos, lo que puede hacer el Estado, ¿cierto? Entonces, por eso considero que el cuidado de sí es pertinente y que además nos lo pensemos, pero que también nos lo tomemos en serio. Podemos entender el cuidado de sí como un conjunto de prácticas mediante las cuales un individuo, o sea, una persona, establece cierta relación consigo mismo o consigo misma, y en esta relación el individuo se constituye en sujeto de sus propias, digamos, acciones, comportamientos, conductas. Ahora, para que yo pueda hablar de que hay un cuidado de sí, pues yo tengo que primero reconocerme como individuo, reconocerme como un sujeto, ¿sí? Y si yo hago ese reconocimiento, lo que estoy reconociendo, digamos, implícitamente, es que yo tengo derechos, pero también tengo deberes, ¿sí? Y esto, digamos, cobra mucha importancia en estos momentos, porque nosotros debemos tener muy claro los deberes que tenemos respecto a contribuir o en la mitigación, digamos, de la expansión del virus, ¿cierto? Pero también cuando yo me reconozco es porque he sido capaz de mirarme, por eso me encanta como llaman estas conversaciones desde adentro, porque eso es lo que deberíamos estar haciendo o deberíamos haber hecho en todos estos meses, y es esa mirada desde adentro, es decir, hacer un proceso de introspección y ver, bueno, por lo menos quién soy, ¿cierto? Como para dónde voy, yo tenía rumbo, no tenía rumbo, estaba perdido, no estaba perdida, qué tanto yo me conocía, ¿sí? Porque en la medida en que yo tenga ese conocimiento de sí, eso me lleva a tener una acción, una conducta o un comportamiento, o sea, me lleva a que yo me mueva. Pero cuando yo no tengo un conocimiento tan claro de mi propio ser, es casi como si yo me moviera en la esfera de lo público automáticamente, ¿cierto? Pero no conscientemente de lo que hago. Ahora, el cuidado de sí tendría que ser una práctica que permanece durante toda la vida, es decir, durante todo el ciclo de vida. Lo que pasa es que cuando nacemos y cuando estamos muy pequeños, o sea, en esa etapa de la niñez, pues necesitamos de otros y otras que me ayuden y que me enseñen además cómo cuidarme a sí mismo y a sí misma, porque por sí solo, pues no lo podríamos hacer, ¿cierto? O sea, la especie humana está casi que diseñada para vivir en relación. Entonces, ningún ser humano, a no ser de que hayan casos excepcionales, pues, digamos, solventarse y ser totalmente autónomo desde muy pequeño, porque estamos hablando de un tema de supervivencia, ¿cierto? Y esto de supervivencia es, digamos, que lo tengamos ahí, porque más adelante yo lo tomaré, porque es uno de los, digamos, es uno de los aspectos a tener en cuenta en estos momentos. En estos momentos, es decir, más que lo que ha pasado en estos momentos de pandemia, es lo post-pandemia, ¿cierto? Es decir, esa supervivencia, esa interdependencia, que no es más sino la relación mía con el otro, la otra y con lo otro. Cuando yo les hable de lo otro, les estoy hablando de esa esfera pública, de ese lugar común que compartimos. Ahora, la finalidad en sí misma de pensarnos y reflexionar respecto al cuidado de sí mismo es un ejercicio de la libertad,
¿sí? Cuando yo soy capaz de conocerme, de reconocerme, saber mis derechos, saber mis deberes, pues puedo hacer práctica digamos, de esa convivencia, de esa libertad, ¿cierto? Porque si yo tengo claro cómo ejercer mi libertad, sé los límites que como especie humana debería tener, pero también pensarme que esa libertad no es nada más que la expresión o que se puede expresar también a través de la solidaridad. Ahora, me parece importante que pensemos que el cuidado de sí abarca tres aspectos fundamentales, ¿cierto? ¿Cuáles son esos tres aspectos fundamentales? Actitud con respecto a sí mismo, los otros y al mundo, ¿cierto? Al mundo, entonces sería lo otro. Forma de introspección, mirarse, fijar la mirada en uno, en una, hacer un proceso de verdad, reflexivo y consciente además. La acción o acciones, es decir, ejercidas sobre sí mismos o mismas y hacerse cargo de sí, ¿cierto? Porque si digamos que yo no puedo pensar en tener una relación con los otros y las otras, en el cuidado de los otros y las otras, si primero no hago un ejercicio de cuidarme a sí mismo. Por eso, digamos, en el ámbito sobre todo de la salud, sobre todo en la enfermería, hay algo que me parece a mí, o que uno encuentra en la literatura del cuidado o de la ética del cuidado, también se lo quieren ver desde allí, es que nadie podrá cuidar a otro y a otra si no ha aprendido a cuidarse a sí mismo. Eso es algo que será fundamental para que, pues para que nos pensemos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí hay otro concepto que más que concepto es un enfoque y es la acción sin daño, ¿sí? Que no lo vamos a profundizar hoy, pero cuando yo pienso en el enfoque de acción sin daño es que yo como ser humano debo mitigar los riesgos de cuando yo intervengo, cuando yo estoy con un grupo, cuando yo estoy con estudiantes, cuando yo estoy como jefe en una oficina, tengo que mitigar que mis acciones, que esa intervención, que ese trabajo que yo voy a adelantar allí no tenga tantos efectos negativos. ¿Sí? Y eso, digamos, es cuando estamos acompañando a otros, eso es muy difícil. ¿Por qué se hace difícil? Y es porque siempre estamos parados en nuestras necesidades, en nuestros sueños, en nuestras metas, en nuestros objetivos y no miramos esas metas, esos objetivos, incluso esa manera de ver la vida del otro y la otra, que más adelante eso lo vamos a ver y vamos a entender un poquito lo que es el concepto de la empatía. Ahora, ¿yo cómo puedo o de qué manera el ser humano, digamos, o cómo yo podría ver que alguien empieza a hacer ejercicios de cuidado de sí o que se piensa o que uno pueda decir, no, esa persona sí tiene prácticas, por lo menos prácticas del cuidado de sí, y es porque se ubica en el lugar que le corresponde, es decir, sabe, pongámoslo en términos de lo que está pasando en pandemia, sabe que si sale a la calle y tiene que usar el tapabocas, y además de usar el tapabocas lo tiene que usar de forma correcta para que le haga efecto a él y a ella, o sea, logre el objetivo de proteger, pero que también, digamos, pues beneficia a los demás. Entonces, un poco cuando uno piensa en esto, que es lo que yo he ido observando mucho es, y escuchando, ¿no? Entonces, el tapabocas, que puede verse de las dos formas, ¿cierto? Es incómodo, es harto, qué pereza, eso para qué, nos quieren controlar, pero uno también lo puede ver desde el otro lado y es la única forma, es una de las únicas formas que tenemos en este momento para protegernos, pero para protegernos solamente a nuestros seres queridos,
sino para proteger a aquel que yo no tengo ni idea quién es, que no tengo ni idea cómo vive, ¿sí? Cosas como, bueno, si me están diciendo que me lave las manos, pero yo de pronto no creo mucho en eso, hay algo muy importante cuando pensamos en el COAS y en el reconocimiento, es decir, infórmese, lea, si tiene dudas, ¿cierto? Pero no nos informemos digámoslo, en lugares que no son tan adecuados, es decir, busquemos información científica, busquemos gente que esté validada además, incluso por los ciudadanos y las ciudadanas, porque creo yo que hay una desinformación. Y por esos mitos, por esos imaginarios y representaciones sociales, esos símbolos que tenemos, es que también se hace que el uso del tapabocas no lo veamos como un cuidado, sino que lo veamos como una carga, algo que no soportamos, algo que si camino con él me asfixio, que no, eso es mejor para que la chica del supermercado me entienda mucho mejor, yo mejor me lo quito, para que me entienda. Pero no, el ser humano, pienso yo que muchos lo han logrado, pero otros no han sido capaces de ver que si yo pongo en riesgo al otro, también me estoy poniendo a su vez en riesgo a mí mismo, pero también a la humanidad en sí, ¿cierto? No con eso estoy diciendo que pues, el tapabocas será el remedio para todo, pero sí son cosas que deberíamos pensar. Y a veces, cuando se logra hablar un poquito con las personas y preguntarles, ¿viste? ¿Por qué no te subes? ¿Por qué no te acomodas el tapabocas? Entonces la gente, las respuestas que algunos o los que yo he encontrado es eso, que les fastidia, que eso para qué, que ya todo pasó, que estamos en la normalidad. Digo, normalidad. Y ahí es cuando vuelvo y les repito, ¿cuál normalidad? Bueno, pienso yo que la ética del cuidado sí, lo podemos ver incluso como una filosofía de vida. Es algo como esas prácticas, ojalá que se volviera algo cotidiano, así como nos levantamos, comemos, tenemos toda esa rutina, tan bacano sería que pensáramos en el cuidado de sí. Y si pensamos en el cuidado de sí es cosas sencillas como para que reflexionemos un poco y lo tengan ahí para cuando yo esté pasando las diapositivas y es, ¿qué pasó con el día sin IVA? ¿Qué ha pasado cuando abrieron los restaurantes? Todos queríamos salir, hacer fila, ¿cierto? O sea, ¿qué pasa allí? Porque todo el tiempo es como si el ser humano hubiese aprendido a llevarse al límite en todo. Entonces, el límite en el trabajo, límite en las relaciones afectivas, límite en las relaciones laborales, o sea, todo el tiempo estamos casi que poniéndonos en un hilito en la vida. Si no pensemos en el cambio climático, nosotros no creemos en eso, pero yo no sé en qué planeta iremos a vivir. Piensen un poco lo que ha pasado cuando abrieron las playas y demás. Primero, en el primer mes y medio, nos fueron mostrando imágenes de cómo la naturaleza, ¿cierto? Se ha ido como recuperando un poco, cómo, al menos en el caso, hablemos en Colombia, en Santa Marta, Cartagena, cómo algunas especies marinas empezaron a aparecer, se veía la playa limpia, y apenas llegó otra vez el ser humano allá, lo que nos muestran las imágenes es que volvió a la basura, digamos, en las playas. Es como ese caos del ser humano, ¿no? Es como que estuvimos acá encerraditos, ¿cierto? Y nos sueltan, pero al soltarnos volvemos a tener las mismas prácticas. Bueno, aquí ustedes van a ver diferentes autores, diferentes filósofos que han, digamos, se han preocupado o han investigado o investigaron, algunos de ellos pues ya fallecieron en temas del cuidado de sí. Entonces está Martin Heidegger, está Emmanuel Levinas, Michel Foucault, está Leonardo Boff y Milton Mayer. Para ellos, y cada uno de ellos, digamos, concibe el tema del cuidado de una manera diferente, pero tienen algo
en común y es pensar en uno y en el bien común, ¿cierto? Llámelo el cuidado del otro y la otra, llámelo el crecimiento mutuo, llámelo ver el rostro del otro, ¿cierto? Eso creo que es muy significativo. Ahora, digamos, en el caso de Martin Heidegger, que él es, digamos, sus posturas son fenomenológicas, existenciales, habla de cuidar de y velar por. Entonces, cuidar de sí mismo, pero velar de los otros y las otras, ¿cierto? Es buscar esa esencia como en uno mismo, ¿cierto? El Dasein es el cuidado del propio ser, ¿sí? Cuando aquí, o sea, a mí todos estos autores, pues me gustan, pero me gusta mucho Emmanuel Levinas, porque pone, digamos, no como los demás, digamos, este tema del cuidado de sí en lo cognoscitivo, sino que lo pone o lo ubica mucho en la parte de lo ético, es decir, de la ética, es decir, algo que como que supera al ser humano, ¿cierto? Entonces no es ver como qué necesidades tiene el otro, entonces si yo me comprendo, voy, comprendo al otro, lo analizo y digo, bueno, este es lo que necesitas que yo lo cuide de esta manera, ¿no? Él dice, lo bonito, digamos, lo bonito de ese encuentro con el otro es que el otro me pueda conmover, es que el otro, yo pueda ver en el otro ese ser humano que a su vez me interpela asuntos internos míos, ¿sí? Entonces, lo que realmente yo veo en ese ser humano es la dignidad, es casi que mi propia dignidad. Hay un tema de alteridad, ¿cierto? La alteridad puede ser vista como eso precisamente que me altera, que me incomoda, que yo no logro como encajar, pero también puedo ver esa alteridad como aquello que el otro me está mostrando incluso de mí mismo. Hay un libro de Manuel Levinas que se llama El rostro del otro y rico, si en algún momento se lo pueden leer. Hay otro que se llama, otro autor que se llama Edwin Kaufman y se llama El estigma, ¿cierto? Sobre todo eso uno lo recomienda pues para personas que trabajan con, sobre todo con discapacidad, pero hay unos asuntos del cuidado de sí, del cuidado del otro muy importantes. Ahora, Michel Foucault nos habla del cuidado de sí y de los otros, pero sin abusar del poder, ¿sí? Porque muchas veces lo que hacemos cuando queremos cuidar del otro y la otra es ejercer poder y es casi que quitarle casi que su dignidad y ponerle a ese otro, a esa otra, las necesidades que yo tengo y quererlas suplir desde allá. Entonces, ahí hay que tener un cuidado con ello, ¿cierto? Porque vuelvo y les reitero, hay que pensar en la acción con daño, ¿cierto? La acción con daños que tenemos, porque desde el enfoque de acción sin daño, lo que queremos es precisamente no dañarle la humanidad a esa otra persona. Ahora, para Leonardo Boff, ¿cierto? Me gusta porque él lo habla de una, ahí lo que uno podría ver es realmente una actitud compasiva, una actitud amorosa, una actitud que procura por abrazar al otro, por darle la mano, no de pronto para ejercer poder, como de pronto no, Michel Foucault nos lo decía como ojo, ¿cierto? O sea, el cuidado sí, pero para ayudar al otro, ¿cierto? Pero para ayudarnos, pero que no es para ejercer poder. Entonces, a este yo le estrecho mi mano, yo me acerco a él, yo lo abrazo, yo lo contengo, ¿sí? Pero porque tengo una actitud amorosa, una actitud compasiva, ¿cierto? Frente al otro. Entonces, ¿qué me permiten estos autores? Y yo vuelvo y les reitero, les recomiendo, por lo menos en el caso de Manuel Levinas, leerlo, porque ustedes allí pueden encontrar cosas que muchas veces nosotros y nosotras no reflexionamos y es importante. O sea, miren, lo importante de leer
no es, digamos, a veces en el mundo de lo académico, con todo el respeto, pero nos volvemos la cita de la cita de la cita. No, es retomar todo eso que yo leo e integrarlo en mi cotidianidad. Por eso, por lo menos Adela Cortina, cuando habla del bien común, ella habla mucho también de la solidaridad universal y ella dice, una de las únicas maneras que tenemos de empezar a solucionar todos estos problemas que tenemos como especie, como humanidad, es pensar en el bien común. No es que el individualismo sea malo, no, pero es la práctica que yo tengo de ese individualismo lo que puede llegar a ser un poco, digámoslo, peligroso. Ahora, ¿qué ocurre con la solidaridad? Obviamente, solidaridad y empatía tienen una relación directa. La empatía será el vehículo, será la herramienta, será el instrumento que me permite que yo cada vez sea más, digamos, solidario. Ahora, al hacer uso de la libertad que tenemos en relación con los otros y las otras, en estos momentos es hora ya, o sea, yo creo que no sé qué más esperamos, qué esperamos como humanidad que nos suceda para que reflexionemos sobre nuestra propia vida, pero nuestra vida en relaciones. Pasó la Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial, después todas las guerras que han habido, todos estos fenómenos migratorios, todo esto que está pasando con el cambio climático, llega la pandemia y pone a la humanidad en jaque, pone su economía en jaque. Y al poner la economía en jaque, temas como la sobrevivencia, la supervivencia, también quedan ahí, digamos, como muy, ¿cierto? Como muy a la vista. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso que nos puede llegar a afectar mucho en estos temas, en estos momentos de pandemia? Y es que esa fotografía de la sociedad no llegó a la puerta de la casa y no llegó a la ventana. Entonces, vuelvo y les digo, cuando estamos en movimiento, pues sí vemos al señor de los caramelitos, pero pues está trabajando. Pero cuando ya vemos que el señor grita, por favor ayúdenme, tengo hambre, tengo menores de edad, el otro por allá, entonces él llega el grupo de mariachis con todos sus instrumentos, empiezan a cantar, la gente a tirarle moneditas. Esas realidades me llegaron a la puerta de la casa. Y ver eso, yo puedo o quedarme estático y decir, ok, en mi zona de confort, eso no es conmigo. O puedo pensar, es el momento de empezar a pensarme en relación con esa persona que está allá abajo, que está gritando, que tiene necesidades. Y la solidaridad puede verlo usted como un principio, puede verlo usted como un valor o puede verlo usted como una actitud. Eso dependerá de dónde usted se quiera parar, ¿cierto? Y eso sí ya son, digamos, discusiones filosóficas que no, ni dan, digamos, ni dan tiempo ni es el objetivo de la charla, ¿sí? Ahora, detenerse de vez en cuando a pensar es muy bueno y deberíamos hacerlo más frecuentemente, quizás no obligados como nos toque. Y eso, por eso es que estamos, digamos, fue tan incómodo para muchos. ¿Cómo hacer para reconstruir la vida? O sea, ¿cómo hacemos? ¿Eso qué tiene que ver con la solidaridad? Ahora, la solidaridad tal como la solidaridad tal como tal constituye una evolución histórica de la fraternidad. Recuerden por allá en la Revolución Francesa que se hablaba de la fraternidad. ¿Nos sirvió o no nos sirvió? ¿Nos han servido la Declaración de los Derechos Humanos para ser más solidarios? Pienso yo que si nos hubiese servido como humanidad, no tendríamos que estar teniendo políticas públicas para mujeres, para niños y niñas, para adolescentes, para jóvenes. En los derechos humanos cabemos todos y todas, con la diversidad y la diferencia, que tienen todo que ver con, sobre todo con la empatía y el respeto. La razón es su carácter de necesidad vital para la supervivencia de las personas. O sea, es fundamental, es fundamental.
¿cierto? Cuando han habido catástrofes, pensemos solamente en Colombia, es simplemente la solidaridad. O sea, sí, está todo, digamos, la institucionalidad que responde a esos eventos, pero también está la persona que nadie le dijo que llegara y llegó, hubo alimentos, se puso al servicio, empezó a buscar redes de apoyo, porque en estos temas de la solidaridad es indispensable pensar en redes de apoyo. Bueno, el otro aspecto es el deseo de vivir bien o de mejorar nuestra forma de subsistencia, ¿cierto? Porque no puede ser que la subsistencia sea que una persona, si no sale a trabajar un día, no tiene al otro día para comer. ¿Mm? Porque ni siquiera muchos de colombianos y colombianas pudieron estar tranquilos, ni siquiera un mes en sus casas, en pandemia. Porque se estaban, o eran quizás correr el riesgo de enfermarse o morirse de hambre. Y esas son cosas que como humanidad deberíamos estar reflexionando. Y la solidaridad universal es identificada en la actuación de las personas sobre la base de los intereses del grupo beneficiado, es decir, de nosotros, de la sociedad, y de los afectados o las afectadas por las acciones del mismo. Entonces, si uno pensara, tenemos que ser solidarios, ¿sí? ¿Cómo podríamos llegar a ser solidarios? Son cosas que cada uno y cada una tendría que empezar a reflexionar. Pero solidario no solamente salir y darle la plata a la persona, no, es mucho más allá de eso, ¿cierto? Es de pensar que yo puedo ser solidario teniendo prácticas de autocuidado. Estoy siendo totalmente solidario. Si a mí, por decir, sí, es muy harto estar trabajando en la casa, perdónenme pues por la sinceridad, pero es complejo. Porque si pienso yo por allá en lo que, en algunos de los postulados de Hannah Arendt, pienso en esa esfera de lo público y en esa esfera de lo privado, de lo íntimo, le hemos abierto nuestra intimidad a las personas con las que trabajamos, en el caso mío hasta los estudiantes y demás, les hemos abierto las puertas de nuestra casa. Abrimos lo íntimo. Entonces, también eso tiene que haber un equilibrio. Es complicado porque para muchos nuestros hogares, nuestra casa es el lugar para llegar a descansar. Y hoy en día, pues no sabemos cuándo estamos descansando, cuándo estamos trabajando. Lo hemos ido aprendiendo, ¿cierto? Que por eso esas prácticas, cuando no son prácticas adecuadas del cuidado de sí, lo bonito de esto es que se pueden deconstruir y reconstruir, ¿cierto? Porque no digamos, son subjetivas. Entonces, ahí tenemos una muy bonita oportunidad. Ahora, cuando yo pienso en el respeto y la dignidad, yo pienso en respeto, sencillo, dignidad humana, derechos humanos, dignidad humana. Ser humano cuando nace, se le regala su dignidad humana. Somos el resto que empezamos a jugar con la dignidad humana de ese otro, de esa otra, que como especie es igual a mí, pero como individuo, como sujeto tiene diferencias, pero como especie somos iguales. Ahora, otra cosa que me parece fundamental y es el tema de la empatía, ¿sí? Lo mismo. Hay para algunos autores que la empatía es una emoción. Para otros es un sentimiento, para otros es un principio. Si me preguntan a mí, para mí es un principio, y para mí es un principio ético, que no es fácil ser empático, ¿sí? Pero hay que entrenarse para ello. La empatía es ese sentimiento que me debe llevar a mí a pensar, a sentir o quizás hasta llegar a imaginarme cómo se puede estar sintiendo ese otro y esa otra. Hay otros que postulan que es el ponerse en los zapatos del otro y la otra. Me parece muy complicado porque si yo no he tenido una experiencia similar en mi vida, me toca imaginármela. Porque yo no puedo estar sintiendo ese mismo dolor, por lo menos de ese ser humano que hoy se le murió su familiar de coronavirus y que ni siquiera lo pueden ir a acompañar, a cuidar,
hacer los ritos a los que estamos acostumbrados, no puede. Entonces, ¿cómo lo pienso? Yo me lo imagino. Y me lo imagino pensando en cómo, si eso me pasaría a mí, cómo estaría yo y cómo estaría mi familia, ¿cierto? Ahora, hablo aquí de 3 tipos de empatía. Esto pues está en Daniel Goleman. Hay otras 2 psicólogas que se me olvidan el nombre. Después, pues si hay oportunidad, se los puedo compartir. Identifican 3 tipos, ¿cierto? De empatía. La emocional, que es tratar de sentir la realidad del otro. La cognitiva, que es el entendimiento de esas necesidades reales, no de las mías, lo que les venía hablando antes, no, de las necesidades reales. Y la compasiva, que es mostrar preocupación genuina en el otro y la otra. Emmanuel Levinas nos está hablando por allá de ver al otro, de ver el rostro de la otra, ¿cierto? Y hay algo muy importante, y con eso ya voy cerrando, y es el cuidado de sí y el cuidado del otro tiene que ser genuino. Es decir, tiene que ser algo que me nace. No es que yo lo actúe. No es algo que tiene que nacer. Tiene que salir de aquí, de adentro, desde adentro. ¿Sí? Y debemos sí pensar cada día más en el bien común, teniendo en cuenta las diferencias, y además respetándolas, y perder un poquito ir perdiendo la individualidad. Sino a lo que nos vamos a enfrentar es nuevamente a esa normalidad tan atroz que tenemos, donde de paso aparecen personas, niños maltratados, un montón de realidades que pienso yo que la humanidad ya no está para soportar. No alcanzamos a ver los videitos, profesora Julián, y ya pues me quedo yo pendiente de si hay preguntas y en caso que yo las pueda contestar. Gracias, profesora Laura, por su intervención. Creo que en las preguntas podría ampliar algunos temas o algunos puntos que se le quedaron para la exposición, pero sabemos que el tiempo es un tirano, ¿no? Yo quiero, mientras el público se va animando a hacer preguntas, me gustaría que nos aclarara y le aclarara a las personas que están en la sala, que de antemano les agradecemos que se hayan conectado, que nos explique bien qué es el síndrome de la cabaña. Que lo ponga al comienzo de su intervención. ¿Será que con ese síndrome, que algunos ya lo conocemos y lo entendemos, pero de pronto entre el público haya quienes no lo entiendan, está esa pregunta de si hay alguien si habrá quien quiera seguir confinado, para utilizar la palabra pues que hemos recorrido durante todos estos meses? De pronto ampliarnos un poco sobre el síndrome de la cabaña, profesora Laura. Okay. Mire, yo pensaría que nadie quisiera quedarse todavía en sus casas. Yo creo que todos y todas queremos salir, ¿cierto? Un poco, no tanto volver, pienso yo, lo que les vengo diciendo, no tanto a la normalidad, pero es que somos 100% seres sociales y pues estar todo el tiempo, bueno, quienes estamos acompañados, pues, pero quienes están solos, todo este tiempo que ni siquiera tienen animales de compañía, ni matas, en fin. Y todo el tiempo estaban en relación con otros, pues claro, ellos están deseosos de salir. Miren, para no complejizar como tanto, el síndrome de la cabaña es, a ver, cuando algunos seres humanos han estado sometidos, digamos, a situaciones de mucho estrés y demás, pues, uno podría pensar una persona que ha estado secuestrada, que ha estado privada de la libertad, cuando lo van a enfrentar a volver casi que a esa normalidad, por puro como mecanismo de protección, el ser humano quiere quedarse donde está, ¿cierto? Quiere quedarse quietico, como que mira por la ventana de su habitación y no quiere salir, no quiere compartir con
con otros y con otras. Ahora, ¿qué es lo que pasa en estos momentos de pandemia? Es que el COVID se volvió el enemigo, ¿cierto? Entonces, ese miedo profundo, porque el miedo es a qué, a enfermar y a morir, ¿cierto? Entonces, ese miedo a la muerte es como si yo me quedara en la casa guardadito, no me fuera a pasar nada. Y resulta que tampoco es así, ¿cierto? O sea, pues el COVID nos puede llegar en, qué sé yo, en un paquete, no hicimos bien la limpieza, recibimos una visita. Entonces, el síndrome de la cabaña es como esa dificultad que tenemos los seres humanos de volver a esa cotidianidad y es como ese juego entre que quiero salir, pero mejor me quedo quietico, ¿sí? Por eso, por lo menos en el caso de los niños y las niñas, me parecía a mí tan complejo estas medidas tan restrictivas, porque es que pensemos si los niños están en edades donde socializan más y además lo necesitan, y estar todo el tiempo en sus casas, y si de pronto están en lugares de hacinamiento, es cierto, muy complicado. Ahora, ¿yo qué pienso? Yo personalmente se los comparto pues muy íntimamente y es, yo pienso, yo en algún momento llegué a pensar que tenía, o que algunos, digamos, como ese síndrome, porque yo perdí la motivación de querer estar afuera. Pero como les digo, como empecé a reflexionar, me di cuenta que no es tanto el COVID, sino es no querer volver a esa normalidad tan terrible, ¿cierto? Donde las mujeres nos están desapareciendo por nada. Y más ahorita, mira el fenómeno que estamos viendo con las mujeres, ¿sí? Y sobre todo con mujeres jóvenes. No sé, profesora Judith, si eso da un poquito de contexto o no. Sí, sí, claro, sí, da contexto y además es bueno también ampliar un poco y es que mm, cómo la enfermedad emocional o la emocionalidad se ha afectado tanto que obviamente, y usted como psicóloga lo debe saber muy bien, ha traído una serie de sintomatologías, digámoslo así, que son motivo de consulta y de afecciones no solo psíquicas, sino también físicas, ¿no? Eh, Me pareció interesante que hubiera hablado hubiera tomado el punto del cuidado de sí. Es un cuidado de sí que a mí me parece, profesora, que ha sido muy afectado por un fenómeno que ha tenido esta pandemia y es la desinformación. Hay un exceso de información, todos sabemos, llegan cosas a todos los lados, a los teléfonos, a los correos, bueno, la prensa, en fin, pero no todo es verdad, ¿cierto? Prueba de ello que ya hay emisoras que tienen un espacio en el que aclaran si tal afirmación es verdadera o si es falsa, que hay que lo llaman preguntas para Vera en una de las emisoras, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, ¿la desinformación afecta el cuidado de sí? Sí, para mí es así, sí lo afecta. Miren, yo, ¿por qué creo que lo afecta? Y eso solamente en el caso de Colombia, pues, claro, digamos que uno piensa en Europa y de pronto lo que pasó en Inglaterra, en España, en Italia, y la manera en cómo llegó la información a la gente fue diferente, ¿cierto? Pero si pensamos un poco en el primer mes y medio, como fueron las noticias, todo el día era coronavirus, todo el día, ¿cierto? Pero no hubo una estrategia, o yo así lo pienso, una estrategia realmente que la pudiesen haber liderado. En este país hay muy buenos salubristas. O sea, yo pienso en la Universidad de Antioquia, pienso en enfermería, pienso en salud pública, son muy buenos. Y no hubo una sola, digamos, una sola forma de decirnos a los colombianos y a las colombianas que cuídese de esta manera, ¿cierto? Como un tema, digamos, en educación en el riesgo de minas antipersonal. En UNICEF tenemos digamos que hay unos mensajes básicos para que la gente mitigue los accidentes por las minas antipersonal. Entonces, eso nos hubiese ayudado, ¿cierto?
O sea, no es que la calle se volvió peligrosa y que no podemos salir porque nos toca salir, ¿sí? Pero si a mí me dice, y todos los días, porque es que además esto es un tema de hábitos, si a mí todos los días me dan la misma información, es decir, los 5 mismos mensajes básicos, yo creo que todas y todas lo hubiéramos entendido. Pero como sí podemos salir, pero no, pero los que están en riesgo son los adultos mayores, pero déjenlos en la casa, pero luego sáquelas un poquito, pero entonces primero sí tomamos la temperatura en los centros comerciales cuando habían 10 casos, pero ahora que hay no sé cuántos casos, entonces no tomamos la temperatura, sino que ya cada cual se cuida, como si ni siquiera tenemos claro, si antes ni siquiera nos cuidábamos, sin pandemia, ¿cómo aprender a cuidarnos ahora? Entonces, el ejercicio hoy, yo pienso que es doble, profesora Judith, porque hay que hacer de verdad conciencia de qué implica el cuidado mío. Y cómo yo me voy a tener que cuidar, que además son prácticas, que además son hábitos. Y si hay algo difícil de cambiar son los hábitos, porque esto, yo pienso que la esperanza no es solamente la vacuna, ¿sí? Sino cómo me puedo yo volver a cuidar vivo. Ahora, desde la parte psicológica, yo sí considero que el cuidado sí tiene mucho que ver con el autorreconocimiento, la autoimagen, es decir, el amor propio, ¿sí? Pienso yo que ahí está. Ahora, tampoco, y que la profesora Judith lo nombraba, yo tampoco creo que por la pandemia se nos haya afectado la salud mental. Yo pienso, y más en sociedades que han estado tanto tiempo, digamos, afectadas por la violencia, sí tenemos, o sea, venimos con daños o impactos en salud mental. Lo que pasa es que lo que sí hizo la pandemia fue exacerbar quizás esos signos y síntomas que se tienen en, digámoslo, si habláramos de salud mental, de algunos trastornos. Eso sí lo exacerba, ¿sí? Pensamos en una persona que sufra de trastorno de pánico y viva sola. ¿Quién va a cuidar de esa persona? Entonces yo pienso que esto sí lo que hizo fue exacerbar. Estaban los síntomas, pero que el fenómeno de la pandemia los hizo visibles, ¿cierto? Como hizo visibles otros problemas sociales y económicos que usted también los tocó en su intervención, profesora. Es más o menos en esa línea también la pregunta, ¿no? O el comentario mío. Bueno, profesora, el tiempo no nos permite continuar, quisiéramos continuar, pero ya nos quedan unos minutos para despedir al público e invitarlo a la próxima charla. De nuevo, muchas gracias por su intervención. A los asistentes también muchísimas gracias. Queremos seguir viéndolos en este espacio para reflexionar desde adentro, como bien le pusimos el nombre. A la profesora Diana Ninco, muy amable por su apoyo, a Carlos Arbeláez por su apoyo desde UD Arroba, y los dejo con Eliana, nuestra comunicadora, que nos despide y nos invita. Muchas gracias. Gracias, gracias a usted, profesora Judith, a la profesora Laura Portilla, muy amable por su intervención, por compartirnos sus conocimientos, y a nuestro público asistente, pues los esperamos en 15 días para que los acompañen otra vez en este espacio de conversaciones desde adentro, una manera de mantenernos todos en el alma. Recuerden que la invitación para el próximo 21 de octubre es a la misma hora, 4 de la tarde, y la conferencia será Prácticas Espirituales, Ancestralidad y Cuidado, a cargo de la profesora Jennifer Inestrosa Cuesta. Entonces va a ser una charla muy diferente, muy distinta, llena como de aspectos de la espiritualidad, para mirar cómo nos vamos a conectar o cómo nos podemos conectar con estas prácticas a través de, de estos nuevos espacios que tenemos virtuales. Entonces, una feliz tarde para todos, muchas gracias, y los esperamos en 15 días.